Hay partes de la Biblia que se repiten una y otra vez. Versículos que consuelan, que animan, que prometen paz, bendición y esperanza. Y no está mal. Todos necesitamos consuelo. Pero también existen otros textos. Textos que casi nunca se leen en voz alta. Pasajes que no suelen aparecer en predicaciones dominicales. Versículos que incomodan, que confrontan, que rompen la imagen de un Dios reducido solo a frases bonitas. Hoy no vamos a hablar de los versículos que te hacen sentir bien. Hoy vamos a leer los que te hacen pensar, los que inquietan, los que, si somos honestos, dan miedo. No porque Dios sea cruel, sino porque estos textos nos obligan a mirarnos sin máscaras. La Biblia no fue escrita para tranquilizar conciencias dormidas, sino para despertar corazones. Y el primer versículo nos enfrenta directamente con esa realidad. Jesús dice en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». Este versículo es incómodo porque rompe una idea muy popular, la idea de que basta con decir que creemos. Jesús no está hablando con ateos, no está hablando con enemigos de la fe. Está hablando con personas religiosas, personas que oran, personas que lo llaman Señor, y aún así dice que muchos no entrarán. ¿Por qué casi no se predica este texto? Porque obliga a hacer una pregunta peligrosa. ¿Estoy viviendo mi fe o solo hablándola? Jesús no rechaza palabras bonitas, rechaza una fe sin obediencia. Rechaza la religión que se queda en la boca, pero nunca llega al corazón ni a la vida diaria. Este versículo no condena al que lucha, al que cae y se levanta. Condena al que se acostumbra a aparentar. Y aquí es donde muchos prefieren pasar al siguiente texto, pero nosotros no. Porque la Biblia no termina ahí. En Lucas 12:48, Jesús dice algo todavía más pesado. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Este versículo incomoda porque ya no permite excusas, no habla de ignorancia, habla de responsabilidad. Vivimos en una época donde la Biblia está en el celular, donde hay predicaciones las 24 horas, donde el conocimiento espiritual sobra, pero la transformación escasea. Y Jesús es claro, mientras más sabes, más responsable eres. Mientras más escuchas, más se espera de ti. Este texto no se predica mucho porque nadie quiere sentirse responsable. Queremos promesas, no demandas. Queremos bendiciones, no compromisos. Pero Jesús no ofrece una fe cómoda, ofrece una fe real. Y cuando avanzamos, el tono se vuelve aún más serio. Hebreos 10:31 dice, «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Este versículo rompe por completo la imagen de un Dios domesticado, un Dios que todo lo permite, un Dios que nunca confronta. La Biblia dice que Dios es amor, sí, pero también dice que Dios es justo. Y este texto no habla del miedo humano, habla del respeto profundo, del entendimiento de que Dios no es una idea, no es un concepto, no es una energía abstracta, es un Dios vivo. ¿Por qué casi no se predica esto? Porque hoy se confunde gracia con permiso, se confunde misericordia con indiferencia. La gracia no significa que el pecado dejó de importar, significa que ahora tenemos la oportunidad de cambiar. Pero si esa oportunidad se usa para vivir sin conciencia, entonces el problema no es Dios, el problema es el corazón. Y aquí entramos a uno de los versículos más evitados del Nuevo Testamento. Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este texto no se dirige a incrédulos, se dirige a una iglesia. No habla de rebeldía abierta, habla de indiferencia, de comodidad, de una fe sin pasión. Dios no acusa a los tibios de odiarlo, los acusa de no tomárselo en serio. Ser tibio es creer pero no obedecer, orar pero no cambiar, buscar a Dios solo cuando hay problemas.
Este versículo incomoda porque muchos se reconocen en él, no fríos, pero tampoco comprometidos, no alejados, pero tampoco transformados. Y Dios es claro, esa postura no le agrada. No porque Dios sea cruel, sino porque sabe que la tibieza mata lentamente la fe. Y si esto no fuera suficiente, Proverbios 1:28 dice algo aún más duro. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Este versículo duele porque rompe la idea de que siempre habrá tiempo, de que siempre habrá una segunda oportunidad garantizada. La Biblia enseña que endurecer el corazón tiene consecuencias, que ignorar constantemente la voz de Dios va apagando la sensibilidad espiritual. No porque Dios deje de amar, sino porque el corazón deja de escuchar. Este texto no se predica porque nadie quiere hablar de consecuencias, pero la Biblia no las oculta. Y aquí es importante decir algo con claridad. Estos versículos no están escritos para destruirte, están escritos para despertarte. Dios no confronta para humillar, confronta porque ama demasiado como para dejarnos dormidos. El problema no es leer estos textos, el problema es ignorarlos, porque una fe que solo busca consuelo, pero nunca verdad, termina siendo frágil. Una fe que nunca se examina se vuelve superficial. La Biblia no fue escrita para entretener, fue escrita para transformar. Y tal vez este mensaje te incomodó, tal vez sentiste que algo se removía por dentro. Si es así, no lo ignores. A veces el amor de Dios no se siente como caricia, sino como una llamada urgente. Porque Dios no quiere seguidores cómodos, quiere corazones sinceros, quiere vidas reales, quiere fe viva. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez Dios no te está condenando, tal vez te está invitando a algo más profundo, a una fe que no se esconde, a una fe que no actúa, a una fe que transforma. Si este mensaje habló contigo, guarda silencio unos segundos. Respira y pregúntate con honestidad, ¿estoy viviendo lo que digo creer? En la primera parte, hablamos de versículos que incomodan porque confrontan la fe superficial. Pero la Biblia todavía guarda textos más difíciles. Versículos que no solo cuestionan cómo vivimos, sino quiénes somos delante de Dios. Pasajes que no atacan al mundo, sino al corazón humano. Y por eso casi nunca se predican, porque es más fácil señalar afuera que mirar adentro. La Biblia no tiene problema en hablar del pecado del mundo, pero es mucho más dura cuando habla del pecado del creyente. Y ahí comienza esta segunda parte. Jesús dice algo que pocas veces se lee con calma, en Mateo 12:36. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Este versículo es incómodo porque toca algo cotidiano. No habla de crímenes, no habla de grandes escándalos. Habla de palabras. De lo que decimos cuando nadie nos está predicando. De lo que escribimos en redes. De lo que decimos en broma. De lo que criticamos, juzgamos o minimizamos. Jesús dice que nada es insignificante delante de Dios, ni siquiera las palabras que creemos inofensivos. Pero la Biblia enseña que la boca revela el corazón. Y eso asusta. Porque hablar es fácil, controlar el corazón no. Luego Pablo escribe algo todavía más serio en 1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y entonces empieza una lista que incomoda tanto que muchos prefieren saltarla. ¿Por qué casi no se predica este texto completo? Porque no deja espacio para la autojustificación, porque no habla en abstracto, habla de conductas, habla de estilos de vida. Y Pablo no escribe esto a paganos, se lo escribe a una iglesia. Este versículo no enseña perfección, enseña arrepentimiento real. Porque la Biblia nunca dice que el que cae queda fuera. Dice que el que se acomoda al pecado sin lucha, sin conciencia, sin cambio, se engaña a sí mismo. Y nadie quiere oír eso. Después,
En Lucas 13:24, Jesús dice algo que rompe la idea de la salvación automática. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Este texto incomoda porque Jesús no dice relájate, dice esfuérzate. No habla de salvación por obras, sino de una fe que cuesta, que exige renuncia, que no se vive a medias. La puerta es estrecha no porque Dios quiera excluir, sino porque el orgullo, el pecado y la comodidad no pasan fácilmente por ella. Este versículo casi no se predica porque contradice la idea de una fe sin sacrificio, una fe sin cambio, una fe que no duele. Pero Jesús nunca prometió comodidad, prometió verdad. Y luego está uno de los textos más ignorados del Nuevo Testamento, Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Este versículo incomoda porque destruye la fe pasiva, la fe que solo escucha, la fe que solo asiente, la fe que nunca actúa. Santiago no dice que las obras salvan, dice que la fe verdadera se nota. Una fe que no transforma decisiones, actitudes y prioridades no está viva. Y nadie quiere preguntarse si su fe está viva o solo existe de nombre. Luego Jesús vuelve a hablar y esta vez es aún más directo. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este versículo casi nunca se predica completo, porque no suena atractivo. Negarse a sí mismo no vende, tomar la cruz no motiva multitudes, pero es el centro del mensaje de Jesús. La cruz no es un problema, es una muerte diaria al ego, al orgullo, al pecado consentido. Jesús no llama a admiradores, llama a discípulos, y eso asusta, porque seguir a Cristo no es agregar algo a tu vida, es cambiarla. Y si eso no fuera suficiente, Apocalipsis vuelve a incomodar. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este texto rompe la idea de que nada importa, de que todo da igual. La Biblia enseña que nuestras decisiones tienen peso eterno, no para vivir con miedo, sino con conciencia. Dios no es indiferente a cómo vivimos, no porque sea controlador, sino porque nos creó para algo más alto. Estos versículos no se predican porque obligan a dejar la comodidad espiritual, pero la comodidad nunca transformó a nadie. La fe real incomoda antes de sanar, confronta antes de consolar, despierta antes de abrazar. Y si este video te inquietó, no lo ignores. Tal vez no es miedo lo que sientes, tal vez es conciencia despertando. Dios no te está rechazando, te está llamando más profundo. Porque una fe viva no se esconde, no se acomoda, no se conforma. Y la pregunta no es si estos versículos existen. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Porque esta tercera parte ya no es para multitudes, es para el que se queda cuando el mensaje deja de ser cómodo. Hay versículos en la Biblia que no confrontan lo que haces, sino por qué lo haces. Textos que no juzgan acciones externas, sino la intención del corazón. Y esos son los más difíciles de predicar, porque ya no se pueden maquillar. La Biblia es clara. Dios no solo ve lo visible, ve lo oculto, ve lo que nadie más nota. Y por eso estos pasajes casi nunca se leen. Jesús dice en Mateo 6:1, «Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos». Este versículo incomoda porque cuestiona incluso las buenas obras. No habla de pecado evidente, habla de hacer lo correcto con la motivación equivocada. Orar para ser admirado, ayudar para ser reconocido, servir para alimentar el ego. Jesús no condena la obra, condena la intención. Y eso es aterrador, porque significa que incluso lo bueno puede estar contaminado. Este versículo casi no se predica porque obliga a preguntar, ¿lo hago por Dios o por mí?
Y esa pregunta duele. Luego en Jeremías 17:9 leemos algo que rompe la confianza humana. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Este texto incomoda porque va contra el mensaje popular de sigue tu corazón. La Biblia dice que el corazón no siempre dice la verdad. El mayor engaño no viene de afuera, viene de dentro. Creemos que estamos bien cuando no lo estamos. Nos justificamos, nos comparamos, nos tranquilizamos. Y Dios dice, cuidado, el corazón sabe engañar muy bien. Este versículo no se predica porque nos quita la seguridad falsa, pero también nos empuja a depender más de Dios que de nosotros mismos. Después, en Romanos 2:21 al 23, Pablo dice algo incómodo a los religiosos. ¿Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo? Este texto no apunta al mundo, apunta al creyente que habla mucho pero vive poco, al que corrige pero no se examina, al que sabe doctrina pero no permite que la palabra lo transforme. Este versículo incomoda porque revela hipocresía sin gritarla. La expone con una simple pregunta, y nadie quiere sentirse reflejado ahí. Luego Jesús pronuncia una de las frases más duras de los Evangelios, en Mateo 23:27. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Jesús no fue suave con la hipocresía, no porque odiara a los religiosos, sino porque sabía que la religión vacía mata la fe verdadera. Este versículo no se predica mucho porque Jesús no suaviza el tono, no explica, no decora, llama las cosas por su nombre. La hipocresía es peligrosa porque da apariencia de vida, pero por dentro hay vacío. Y eso asusta porque se puede predicar, cantar, servir, y aún así estar lejos de Dios. Luego viene un texto que muchos prefieren no mencionar. 2 de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Este versículo incomoda porque pone la responsabilidad en nosotros, no en la iglesia, no en el pastor, no en la tradición. Examinaos. La fe bíblica no huye del autoexamen, lo necesita, porque una fe que nunca se revisa se endurece, y una fe endurecida deja de escuchar a Dios. Este texto casi no se predica porque nadie quiere dudar de sí mismo, pero Pablo no escribe esto para destruir la fe, sino para purificarla. Y finalmente, uno de los versículos más temidos de toda la Escritura, Apocalipsis 20:12. Y los muertos fueron juzgados, según sus obras. Este texto no habla de terror, sino de verdad. Habla de rendir cuentas, no ante personas, no ante sistemas, ante Dios. No para humillar, sino para mostrar que la vida importa, que las decisiones importan, que la fe no es un juego. Este versículo casi nunca se predica porque recuerda algo que el mundo quiere olvidar, la eternidad. Y cuando se borra la eternidad, la fe se vuelve liviana, pero cuando se recuerda, la fe se vuelve profunda. Estos versículos no están escritos para robarte la paz, están escritos para darte una paz real, no la paz del autoengaño, sino la paz de una conciencia limpia. Si este video te hizo guardar silencio, si sentiste incomodidad, si algo se movió dentro de ti, no huyas de eso. A veces Dios no habla con gritos, habla con una inquietud suave, persistente. No para acusarte, para invitarte a algo más verdadero. Porque la fe auténtica no se defiende, se vive. Y la pregunta final no es si conoces estos versículos, la pregunta es si permitirás que te transformen. Suscríbete al canal. Me ayudaría mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Que tengas buen día.